Por eso el tema de hoy es ¿por qué estoy estancado espiritualmente? Yo, antes de leerle el texto, quiero hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido estancado espiritualmente? Yo me he sentido estancado espiritualmente. Y es una pregunta que mucha gente se hace, porque muchos empiezan su vida con Dios muy bien, pero en el proceso se enfrían, se secan, y muchos, lo que es peor, se apartan de los caminos del Señor. Yo quiero preguntarle, ¿conoce a alguien que hoy está alejado de los caminos del Señor? Muy bien, yo creo que todos conocemos a alguien que se ha alejado de los caminos del Señor, y es por eso el propósito de esta predicación el día de hoy. El propósito de Dios es que crezcamos, es que no te quedes donde estás, sino que crezcas. Por eso nosotros como iglesia tenemos algo que se llama carrera de crecimiento, precisamente para ayudarte a crecer en tu vida espiritual. No es concebible que hay gente que lleva 10 años, 15 años, 2 años, 1 año de conocer de Jesús y están en el mismo punto de partida. No concibo eso, y tampoco Dios. Por eso esta palabra te va a ayudar. Alguien diga conmigo, esa palabra es para mí. Muy bien. Y vamos a tomar el ejemplo de un hombre, porque no sé si se han dado cuenta, para los que son observadores, llevamos hablando 3 semanas de un hombre. ¿Quién? Muy bien. ¿Quién es? Pablo. Pastor Ángelo nos enseñó cómo Pablo se conectó. Pastor Julio nos enseñó de cómo Pablo se cuidó. Y ahora vamos a ver cómo Pablo creció, el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 18 de Hechos capítulo 9. Yo lo voy a leer en la Reina Valera de 2015 actualizada. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas. Se refiere a Pablo, que quedó ciego 3 días después de encontrarse con Jesús. Y volvió a ver y se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, porque estaba en ayuno, recuperó las fuerzas. Saulo, que es Pablo, estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y esperó 5 años para servirle a Dios, empezar a asistir a la iglesia. Así dice la Biblia. No, y dice, y enseguida, alguien diga esa palabra. Y enseguida, no esperó, enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, en los templos, diciendo, este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y no ha venido acá para esto mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes. Pero me encanta lo que sigue. Pero Saulo se fortalecía. Diga esa frase. Pero Saulo se fortalecía. Quiere decir crecía. Vamos a cambiar la parte fortalecía por crecía. Pero Saulo Vamos a leerlo todos otra vez. 1, 2, 3. Aún más. ¿Cuántos reciben esa palabra para ustedes en este año? Pero Saulo crecía, se fortalecía aún más y confundía a los judíos con la predicación que habitaban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Ahora, nota que no solamente Pablo creció. Vamos al versículo 31 y nos muestra cómo la iglesia también creció. Este era un crecimiento no solo de los discípulos, los apóstoles, sino de la iglesia. Vamos a leerlo todos a voz alta. 1, 2, 3. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose o creciendo y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Alguien denle un aplauso al Señor por esta palabra hermosa. Hoy quiero darte 3 palabras claves para crecer. ¿Cuántas? 3. Y te las voy a mencionar desde ya, y luego vamos a desarrollarla por las próximas 3 horas y media que me quedan para los que vienen por primera. No, vamos a desarrollar una de ellas en los próximos minutos. La primera es nacer. Di esa palabra. La segunda es conocer. ¿Cuál es la segunda? Y la tercera es convivir. ¿Cuál es la primera? A ver, las mujeres. 1, 2, 3. Los hombres. Todo el mundo. Nacer,
conocer y convivir. Las tres cosas pasaron con Saulo. Lo primero, el apóstol Pablo, llamado Saulo, nació de nuevo. Quiero leerles otra vez el versículo 18. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas, porque cuando él se encontró con Jesucristo camino a Damasco, quedó ciego y sus ojos quedaron tapados. Luego, cuando vino Ananías, del cual se nos predicó hace 8 días, puso sus manos sobre él, se cayeron las escamas de sus ojos y pudo ver. No solamente pudo ver físicamente, sino que el espíritu de Saulo fue despierto, su alma fue vivificada y ahora él había nacido de nuevo y volvió a ver y se levantó y fue bautizado. Saulo nació de nuevo. Él tuvo una transformación sobrenatural. Desafortunadamente hoy en día hay pastores predicando que no han nacido de nuevo. Hay gente dirigiendo alabanza que no ha nacido de nuevo. Hay gente liderando grupos que no han nacido de nuevo. Hay gente motivando a otros que no han nacido de nuevo. Hay servidores en las iglesias que no han nacido de nuevo. Pastor David, ¿qué es nacer de nuevo? La palabra del Señor nos dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23: pues ustedes han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, como es la vida física. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la vida eterna y viviente palabra de Dios. Déjame decirte algo: no se puede crecer sin primero nacer. Tú no puedes pretender crecer espiritualmente si primero no has nacido de nuevo. Tú puedes estar creciendo en conocer más a Dios a través de la palabra, a través de la iglesia, escuchar sermones, pero si tú no has nacido de nuevo, será imposible crecer. El ciclo de la vida es muy claro: nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿No se acuerdan de ese ciclo? Claro. Pero nuestra vida espiritual es nacer, crecer, reproducirse y vivir para siempre. Para siempre. Pero tú no puedes crecer a menos que no nazcas. Saulo tuvo un genuino nacimiento espiritual. Me encanta lo que le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. El apóstol Pablo le dice: ven, a pesar de que yo antes blasfemaba o hablaba mal del nombre de Cristo, mira lo que dice: en mi insolencia, en mi arrogancia, yo perseguía a su pueblo. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos de ustedes eran insolentes antes de nacer de nuevo con Dios? ¿Cuántos de ustedes hablaban mal que la iglesia, que la patada, ya está una tracadera? Y usted hablaba y hablaba en su necedad. Pero ahora que usted ha nacido de nuevo, sus ojos han sido abiertos y usted dice: wow, yo sí que era pero mala leche. El apóstol Pablo dice: en mi insolencia perseguía al pueblo. Pero me encanta lo que dice. Vamos, léalo. 1, 2, 3. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero mire lo que sigue diciendo: porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Usted muchas cosas antes de nacer de nuevo las hacía por ignorante. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, nuestros ojos han sido abiertos. Pero si usted sigue siendo el mismo ignorante con las cosas de Dios, es una señal de que usted no ha nacido de nuevo. Entonces la primera pregunta que se tiene que hacer la gente que tiene estancamiento espiritual no es cuántas horas al día estás orando. Hello. No es cuántos versículos te estás leyendo al día. No es cuántas veces estás yendo a la iglesia. No. La primera pregunta que se tiene que hacer alguien que está estancado espiritualmente es: ¿soy nacido de nuevo? Pedro, cuando estaba predicando después del bautismo del Espíritu Santo que vino en Jerusalén, en Hechos capítulo 2 versículo 38, dijo esto: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Mira cómo es el nuevo nacimiento. Cada uno de ustedes, es personal. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado. Mire,
todos los que están viendo los bautismos, que pasan los años y no te has querido bautizar, déjame decirte algo, que si pudiendo bautizarte no lo haces, estás pecando delante de Dios y tu proceso espiritual está incompleto. Sí, que me da pena que todo el mundo me vea. Pues de eso se trata, de confesar públicamente que no tienes vergüenza de ser cristiano. Pedro nos dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y entonces, mira, recibirán el regalo del Espíritu Santo. El que me hace nacer de nuevo es el Espíritu de Dios que se mete dentro de mí. Y ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas del pasado quedaron atrás. Eso es un nuevo nacimiento. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, yo quiero cerrar este primer punto diciéndote: si eres el mismo, de verdad, vamos a ser honestos, si eres el mismo mañoso, mentiroso, si eres la misma persona, no que no se equivoca, sino que literalmente eres la misma persona, solo que ahora dices aleluya y tienes una Biblia bajo el brazo, no has nacido de nuevo, hermano. Si el pecado te arrastra, te atrae, si es lo que más te gusta, pero te toca venir a la iglesia por cumplir un requisito, I'm sorry, no has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios, bautízate. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti, y en su misericordia te serás transformado a una nueva criatura. Yo le estoy hablando a gente que se cansó de la religión y que quiere un nuevo nacimiento. Mire, déjeme decirle algo: al cielo no van a ir los miembros de las iglesias. Al cielo no va a ir la gente que lleva 20 años sentada en una banca. Al cielo van a entrar los que nacieron de nuevo. No te van a preguntar por el carnet de Grace español. Allá, yo tengo el contacto del pastor David, pero lo llamo. No, eso no va a servir. Miren, yo me pegaba a Grace Online todos los días, miraba a las 6 de la mañana. Eso no está mal, pero de nada nos sirve venir a una iglesia si no hemos nacido de nuevo. Y cada mensaje que escuches te tiene que confrontar y te tiene que llevar a reaccionar de tu vida espiritual. Y la primera pregunta es si yo he nacido de nuevo. Está claro, ¿verdad? La segunda cosa para crecer una vez nacido de nuevo, el apóstol Pablo, es que Pablo conoció a Cristo. Diga conocer. Otra vez más fuerte. La primera es crecer, la segunda conocer. Hechos 11:26. Creo que el pastor Ángelo fue el que nos habló acerca de Bernabé. Cuando Bernabé encuentra a Saulo, después lo lleva a Antioquía, y durante todo un año, ¿cuánto tiempo? Se reunieron los dos, Pablo y Bernabé, con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y ahí fue en Antioquía. Un hermano dijo Antioquia. Pensaba que Saulo era de Medellín. No, Antioquía. Antioquía, ¿verdad? Antioquía. Y fue en Antioquía donde los primeros discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Mírame acá. Si Pablo enseñaba es porque él ya estaba creciendo en el conocimiento. Diga conmigo, no es solo nacer, es conocer. Vamos, otra vez, 1, 2, 3. Otra vez. Más fuerte, dilo. No es solo nacer, es conocer. Ahora, alguien que me diga si Pablo era un ignorante. Antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, ¿Pablo era un ignorante o era un docto? Miremos, lo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 5. Ciudadano al octavo día. Él está hablando del mismo, del linaje de Israel. O sea, el tipo era sangre azul, de la tribu de Benjamín. Él no era por allá del rancho, por allá de Ubaté, donde yo nací. El tipo era de pura cepa. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué era? ¿Cómo? Y los fariseos eran los que más estudiaban las escrituras. O sea que el tipo no era un ignorante.
Pero en cuanto al celo, ¿qué era? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley de Moisés, sigue. Mira, ¿qué quiere decir irreprensible? Todo era perfecto. ¿Sabe cuántas leyes tenía la ley? Más de 600 leyes. Todas las cumplió Pablo, todas. Pablo, en otras palabras, era un religioso de excelencia. Usted se sentaba con Pablo a disertar acerca de la ley de Moisés, de la ley de los judíos, de la ley de todo, le daba sopa y seco. Él no era un ignorante. Pregunto yo, ¿pero conocía a Cristo? ¿Conocía a Cristo? ¿Conocía a Cristo? Tú puedes ser filósofo, es más, tú puedes ser teólogo. Tú puedes leerte la Biblia de tapa a tapa, pero si no conociste a Cristo, no conociste nada. Ahorita el mismo Pablo lo dice, mira. Pero las cosas que para mí eran ganancia, todo ese conocimiento, lo he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable. ¿Qué es lo incomparable? ¿Qué es lo que perseguía Pablo? ¿Qué es? Conocer a Cristo. Él no estaba persiguiendo un premio. Él no estaba persiguiendo, Él no estaba persiguiendo honor de los hombres. Él no estaba persiguiendo un gran ministerio. Lo que más deseaba Pablo era conocer a Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu deseo más grande en esta tierra? Hermano, que mis hijos sirvan a Dios. Que lo hable, amén. Yo también quiero que mis hijos sirvan a Dios. Hermano, yo quiero ser bendecido. Qué bonito, yo también quiero ser bendecido. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes por qué nos estancamos espiritualmente? Porque no queremos conocer a Cristo. Pablo tomó todo lo que ganó y lo puso a un lado con tal de conocer a Cristo. Y mira lo que sigue diciendo: por causa de Él lo he perdido todo. Mientras hay gente que busca a Cristo para que le dé todo, Pablo perdió todo por causa de Cristo. No, aquí usted tiene que escuchar esto. Hay gente que agarra a Dios para que le dé todo, y Pablo por Dios perdió todo. ¿Tú estarías dispuesto a perder todo por la causa de Cristo? Por eso estamos estancados. La justicia que proviene de Dios por la fe, anhelo conocerle a Él, el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Hay gente que me está viendo aquí que necesita escuchar esa palabra. Gente que lleva años leyendo la Biblia, pero no has nacido de nuevo. Y cuando vienes a una iglesia, lo primero que dice: ya me lo sé. Eso ya lo estudié. Pablo hubiera podido sacar esas excusas, pero él dijo: todo ese conocimiento lo he puesto a un lado, lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. La palabra basura le queda pequeña, el original es estiércol. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Y yo lo felicito porque usted no está acá para calentar banca. Usted está acá para que conozca a Cristo Jesús a través de la palabra. Y mi labor es presentarle a Cristo Jesús. Alguien grite: voy a conocer a Jesús. Escucha, esto va a ser súper importante lo que te voy a mencionar. Ojalá tu espíritu se abra y puedas entender esto que te voy a compartir. Juan 5:39. Pablo era ¿qué? Fariseo, ¿sí o no? Ok, Jesús le habla a los fariseos y les dice esto: mira, ustedes estudian. ¿Quiénes estudiaban las escrituras? Pero ¿quiénes eran los hipócritas? ¿Quiénes eran los que se paraban en las sinagogas? ¡Aleluya! ¿Quiénes? Los fariseos. Y Jesús les dice: ustedes estudian las escrituras ¿a qué? A fondo. Oiga, míreme, hago un paréntesis acá. Hay algo por lo menos que tenemos que aprender de los fariseos, de verdad, que estudian las escrituras a fondo. Pero los cristianos de hoy en día pero eso sí, póngale una serie de Netflix. El patrón del mal ahí está pegado y faltan 2 capítulos y no me lo corte. Pero póngalo a estudiar la escritura. Y después: Señor, me siento estancado espiritual. Vaya, dígale a Pablo Escobar que lo avive. Escuche,
Ustedes estudian las escrituras ¿a qué? A fondo. Pero mira, esto es poderoso. Porque piensan que ellas les dan ¿qué? Ok. Están subidos aquí en el bus conmigo. Quiero asegurarme que está subido en este bus. Pero las escrituras apuntan a mí. Mírame acá. Mira lo que me habló el Espíritu Santo. No es conocer las escrituras solamente. No, Señor. Es conocer a Cristo a través de las escrituras. ¿Sí tiene sentido acá? No es conocer las escrituras. Yo me sé el Salmo 91, me sé el Salmo este, me sé el Salmo otro, hasta el Salmo 8 me lo sé. No me entendieron ese chiste, pero no es conocer las escrituras, es conocer a la persona de Cristo. Cada página de la escritura apunta a Cristo. Escuche lo que le voy a decir. Tú puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, pero sin la revelación de Cristo no tiene sentido, porque las escrituras son la revelación de la persona de Cristo. Usted lea Proverbios, es hermoso, a mí me encanta. A mí me encantan los libros históricos, la historia de David y Goliat, la historia de Noé, la historia de Moisés. Pero si no veo a Cristo en esas historias, si Cristo no se me revela, no seré transformado. Porque David no me transforma, Moisés no me transforma, Sansón no me transforma, pero Cristo en la palabra sí me transforma. Las escrituras revelan el carácter de Cristo. Las escrituras revelan la voluntad de Cristo, su grandeza, su conocimiento. Por eso la gente le huye a la doctrina para el salón de clases. Por eso es que el 2% de la iglesia no conoce doctrina y el 98% necesita motivación. Mas no será así aquí en Grace en Español, porque aquí el Señor nos ha hablado que es un tiempo en que usted se va a volver a la palabra del Señor, no para motivación solamente, pero para conocer a Cristo. Yo sé que pocos aplausos de esos hay, pero aunque sea los 2, 3 que aplaudieron, que sea para la gloria de Dios en esta tarde, porque eso es lo que cambia. Mira, Pablo no fue transformado por las historias bonitas de cómo David mató a Goliat. Pablo fue transformado por el conocimiento de Cristo a través de la palabra. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a predicar de David, claro, aprendemos, pero lo que te cambia es Jesucristo. Alguien diga amén a eso. Las escrituras son una herramienta para conocer a Cristo. Y hay 3 tipos de personas que tienen una relación con Dios. Primero, los que tienen una relación con Dios sensorial. Los que conocen a Dios sensorialmente. ¿Usted no conoce ese tipo de personas? Hermano, yo sé que es Dios porque cuando es Dios se me enchila el cuero. Oh, eso es Dios. ¿Por qué? Tengo los pelos parados, mire, varón. Yo le pregunto, varón, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un encuentro con el Espíritu Santo a través de las Escrituras? ¿A través de qué, hermano? No. Ellos dependen de alguien que le mueva la peluca. Pero no tienen una disciplina diaria de una comunión íntima con el Espíritu Santo y la búsqueda de su presencia en oración, en ayuno, en lágrimas y el estudio de la palabra. Eso se necesita para crecer, para conocerlo. Algunos, espere, no aplauda. Algunos necesitan, no aplauda porque se me pierde el impulso. Algunos necesitan que venga el gran ungido para que les ponga la mano y se active. Y después a los 3 meses necesito otro servicio de avivamiento. Y después la otra vez. Y hay gente que vive así. ¡Basta ya! Madura, iglesia. Toma la palabra en serio. Toma el Espíritu Santo en serio. Construye tu propio altar cada día, en oración, en lágrimas, en ayuno. Busca la palabra de Dios, porque será la única manera en que vas a poder conocerlo a Él. Deja de depender de los predicadores de YouTube. Deja de depender. A ver, voy a meterme a YouTube a ver cuál es la nueva palabra que Dios me va a dar. ¿Por qué no abres la Biblia? No estoy diciendo que no mires las predicaciones de YouTube. Hay un pastor que se lo recomiendo, se llama David Escarpeta. Pero deje de depender de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos. Nosotros no somos la voz de Dios. Escúcheme. Nuestra palabra puede ser infalible. Yo me puedo equivocar dándole una palabra. Yo soy hombre.
Pero la palabra escrita que usted tiene en su casa no se equivoca. Esa es infalible. Pruebe toda profecía, pese los espíritus. Y la palabra que le dé a través de su pastor, de sus pastores, será también una confirmación del crecimiento que usted tiene. Estamos viviendo en tiempos donde la gente está muy confundida y muchos líderes espirituales abusan de eso. Abusan de la ignorancia de la gente. Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No estoy bravo, hermano. Créame que no estoy bravo. Estoy molesto, pero no estoy bravo. Solo que me preocupa y me da tristeza ver gente que lleva 25 años en el evangelio y no sale de la leche. Hay otro tipo de personas que solo es el estudio como los fariseos, pero no tienen una experiencia con Dios. Entonces están los que solo por experiencias, pero no por la escritura. Y están los que solamente hojas, pero no oran, no ayunan, no hablan en lenguas, no hacen guerra espiritual. ¿Tiene sentido acá? Pero nosotros somos y tenemos que ser una iglesia que conoce la palabra y que ha experimentado el poder de la palabra en su vida. Y que ha experimentado la persona del Espíritu Santo en su vida. Nosotros somos del grupo de los que seremos transformados por la palabra. Mire, yo he tenido encuentros con Dios tremendísimos y con el diablo también. He tenido encuentros muy fuertes espiritualmente y literalmente con el enemigo. Pero déjeme decirle algo. Las experiencias más fuertes que he tenido han sido con la escritura. ¿Me está escuchando? Porque si yo no hubiera tenido el conocimiento, escúcheme, si no hubiera tenido el conocimiento de las escrituras, algunas experiencias me hubieran hecho daño. No escuchó lo que le dije, ¿verdad? Si no hubiera tenido el encuentro o el conocimiento de las escrituras, algunas experiencias me dejan confundido y termino hablando loqueras como muchos. Pablo subió al tercer cielo. ¿A cuál cielo? Y él no se le dio permiso de hablar. Pero ahora hay gente que medio ve un chamuco así con 2 cachos y empieza a confundir a la gente. Y la gente, como no conoce las escrituras, se dejan llevar. Cuando tengas una experiencia, y yo he orado para que este año tengas experiencias sobrenaturales con el Espíritu de Dios. De verdad, yo he orado por eso. Pero cuando tengas esas experiencias, afírmalas en la escritura. Vamos calladitos. ¿Cuántos se acuerdan de Martín Lutero? ¿Sabe quién fue Martín Lutero? El reformador. En el año 1500, Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para reformar la iglesia, las finanzas, la economía, las artes. ¿Y sabe qué reformó a Martín Lutero? Un día él abrió su escritura, abrió la palabra, y Martín Lutero abrió la Biblia en Romanos 1:17, donde dice: pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando él leyó esa escritura, su espíritu fue tocado, su espíritu fue transformado y dejó la iglesia católica y se enfocó a predicar la verdadera palabra de Dios. Martín Lutero. John Wesley, uno de los padres de la iglesia, en el año de 1738 abrió la Biblia en Efesios 2:7-9, cuando dice: para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia y su bondad, porque por gracia ustedes son salvos, no, y esto es por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Y ese día John Wesley nació de nuevo. El príncipe de los predicadores, uno de los hombres más grandes en la exposición de la palabra en toda la historia, Charles Spurgeon, llegó a ser el pastor con la iglesia más grande del mundo. A los 15 años de edad se convirtió a Cristo y nació de nuevo cuando alguien le habló. Un zapatero flaquito se paró frente a un púlpito porque el pastor no llegó.
Él no sabía predicar. Y le dijeron: usted no diga nada, solo lea. Solo lea. Él no podía ni mirar a la gente, miró las notas y lo único que leyó fue Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos temblando con timidez. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más que yo. Pero ahí en ese público escuchando había un muchacho de 15 años llamado Charles Spurgeon, donde el Espíritu de Dios se metió en él. Nació de nuevo por la declaración de un hombre humilde, sencillo, un zapatero, pero no estaba hablando su palabra, sino estaba hablando las escrituras textuales. Que nadie me diga aquí que necesita un ángel que venga y lo sacuda para nacer de nuevo, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Iglesia Grace Español, Iglesia Grace Online, la gente que me está escuchando, hemos por debajeado el valor y el poder de las escrituras. Por eso estamos cayendo en la ignorancia. Por eso estamos viendo tanta proliferación de tantas falsas doctrinas, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo he escuchado gente que toma un texto que dice: hermano, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Usted ha escuchado gente hablando así? No abra la Biblia porque la letra mata, la letra mata. Y la Biblia la refieren como letra. No, lea el contexto. Cuando Pablo dice la letra mata, no se refiere a la escritura, se refiere a la ley de Moisés. Jesucristo mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Mañana o esta tarde, cuando usted tome las escrituras, deje que el Espíritu de Dios empiece a transformarlo a usted de adentro hacia afuera, y que usted empiece a conocer a la persona más maravillosa que se llama Cristo Jesús. Yo no puedo continuar sin darles este texto bíblico. En Hebreos capítulo 5 versículo 12, el autor a los Hebreos dice así. Pónmelo por favor. Y puse las palabras en mayúscula. Esta palabra de hoy es exhortativa. Hace poquito tiempo. ¿Perdón? No escucho, perdón. Es decir, hace mucho que son creyentes. No piense en el vecino, por favor. No vino ese, hubiera venido, hubiera caído. No, es para usted. Hace tanto que son creyentes y ustedes ya deberían estar enseñando a otros, pero en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Sigan. Son como niños pequeños, son como bebés que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Sí, ríase, pero espere y verá. ¿Por qué no volvió a la iglesia? Porque no me llamaron. ¿Por qué no se arregla con la hermana Petronila que tiene problemas? Porque es una chismosa. Porque somos bebés. ¿Y por qué somos bebés? Porque no crecimos en el conocimiento de Cristo. ¿Y por qué no crecimos en el conocimiento de Cristo? Porque no queremos la palabra. ¿Y por qué no queremos la palabra? Estamos estancados. Sigamos. Ponme el versículo, ya estoy terminando. Y siguen siendo bebés. Perdón. Y porque son bebés, entonces no saben cómo hacer. No saben cómo hacer. Perdóname que te lo diga, pero te lo voy a hablar como tu pastor. Te puedes poner la mejor percha pinta del domingo, pero si no conoces las escrituras y no tienes un encuentro personal con el Espíritu Santo, eres un bebecito que necesita biberón.
Y detrás de ese grandulón de años, inclusive de años de servicio, sigue siendo un bebé. Y te equivocas mucho. No lo normal, te sigues de equivocada en equivocada, en equivocada y en equivocada, porque no creciste. Sigue. El alimento sólido. Levante la mano para quien es esta palabra. Esa palabra es para Grace Español. El alimento sólido es para los que son. Oh Señor, aquí hay solo 2 maduros, Padre. Yo sé que usted está pensando en el plátano maduro que se va a comer ahorita, pero estoy hablando de madurez espiritual. El alimento sólido es para los que son maduros. Y mire, por los que no, dígalo. ¿A qué? ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Cuántos van al gimnasio? Usted va al gimnasio a fuerza de práctica, le sale el six packs. A fuerza de práctica le salen los gemelos. A fuerza de práctica le sale el Popeye. A fuerza de práctica usted se vuelve el mejor en lo que hace. Pero no es lo mismo así con la palabra. ¿Por qué? Porque esa misma fuerza que usas para tu cuerpo físico, no lo usas para tu crecimiento espiritual. Por eso estamos estancados espiritualmente. Termino ya. Ya los estoy aburriendo. Algún hermano está así. Esto me dolió más que la vacuna del COVID. Escúchame. Cuando dejas de alimentarte, dejas de crecer. Un bebé, yo recuerdo que cuando nació todos mis 4 hijos, cuando eran bebés, los bebés, ¿qué tiene que hacer? Usted no le dice al bebé, hágame el favor y coma, ¿qué haces llorando? Tiene 8 días de nacido, hágame el favor, párese, abra el refrigerador. No, ¿qué hace la mamá? Lo pone ahí. Y el bebé está lindos, hermosos. Pero un día yo fui a un consultorio médico hace años y había un niño de 7 años y la mamá estaba sentada y se acercó a la mamá y dice, mami. ¿What? ¿Qué? La mamá le estaba dando pecho al niño de 7 años. A mí no me provocaba pegarle al chino, me provocaba pegarle a la mamá. Sí, usted se ríe, pero usted tiene 20 años, 10 años, 1 año conociendo a Cristo y tiene un refrigerador en la casa llamado Biblia. Pero usted solo depende del mensaje que el pastor lee de los domingos y viene aquí como ve. Ay, pastor, una prediquita así que me motive, pastor. Estás haciendo el mismo oso que hizo ese niño de 7 años pidiéndole pecho. ¿Hasta cuándo vas a abrir tu propio refrigerador y comer y prepararte tu propia comida que Dios te ha puesto? Perdóneme, no, que perdóneme, estoy predicando la palabra. Y número 3, primero crecer, segundo conocer, tercero, esta me encanta, convivir. Convivir. El apóstol Pablo aprendió a convivir. Pablo aprendió que la iglesia no era estar solo. Pablo aprendió que la iglesia era convivir con los demás. Le doy ejemplos. Pablo no se sujetaba a nadie, pero aprendió a sujetarse. Se sujetó a Bernabé. También se sujetó a la decisión de los profetas y maestros cuando fue enviado. Dice Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo le dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar y orar, le impusieron manos y los despidieron. Wow. Pablo, el Espíritu de Dios te ha enviado como misionero. Wow. No es de que iba a tomar un avión primera clase, no, le iba a tocar sufrir. Pero él dijo amén. ¿Y quién puso la mano sobre Pablo? ¿Arrancó como loco? ¿O en el orden de Dios?
Pablo se sujetó a los apóstoles en Jerusalén. Pablo se sujetó a la decisión de los discípulos de llevar una ofrenda. Mira, Hechos 11:29 dice: pero decidieron que cada uno de sus discípulos, según los recursos que había, enviaran una ayuda, y así lo hicieron, mandando una ofrenda por medio de Bernabé y de Saulo. Wow. O sea que Pablo, el mismo que los mataba, luego llegó con un sobre de ofrenda. Hermano, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va? No, le traje una ofrenda. ¿Cómo que el diablo venga, le golpee y le dé una ofrenda de regalo? Diga conmigo: se sujetó. Pablo aprendió a convivir. Pablo aprendió a trabajar en equipo. Mire, Hechos 12:25 dice: Bernabé y Saulo cumplieron su servicio y se llevaron a Jerusalén, y regresaron a Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Entonces ahora no era solo Pablo y Bernabé, ahora tenían otro llamado Juan Marcos. Diga: equipo. Pablo recorrió 16,000 kilómetros, no en avión, sino en barco y en Dodge patas. 16,000 kilómetros, 11,000 millas. Pero escuche esto: pero siempre caminó con alguien. Siempre caminó con alguien. En los viajes misioneros le voy a mencionar algunos nombres. Algunos que no tienen hijos, escojan estos nombres, a lo mejor les guste: Sópater, Gallo, Trófimo, Aquila, Priscila, Jasón, Lidia, Nasón, Filemón, Felipe, Ticio, Justo, María, Pérsida, ese nombre está lindo, Pérsida Churlitripas, Febe, este me gusta, Trifena y Trifosa. Parecen como dos nombres de repuesto nevera. Este está bonito: Acaico. Este está bonito: Estéfanas y Fortunato, entre otros. Diga: equipo. Algunos de ustedes ya con esos nombres: no, hermano, no lo quiero conocer. Pero el apóstol Pablo aprendió ¿a qué? Haga así, haga así. Haga así, haga así, haga así, haga así, haga así, haga así, haga así. ¿Sabe por qué le digo que haga así? ¿Sabe por qué, Cristian? Porque muchos de nosotros no nacimos con esa cultura de convivir. Pero cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos pone en una familia para que convivamos. Oh, yo le quiero que usted diga un amén, un amén, un amén, un amén a eso. Mira, pero también mira, escucha. Pablo también tuvo roces con sus compañeros. Por ejemplo, tuvo un roce con Bernabé. Eran amigos, Pablo y Bernabé. Yeah, you are my friend. Te quiero yo y tú a mí. Hasta que llegó el problema de Juan Marcos, un chico que lo llevaron al primer viaje misionero. Y a mitad de camino Juan Marcos vio que la cosa se puso peluda. Y él dijo: no, esto está muy teso, esto está muy berraco, hermano, con Pablo aquí. Esos viajes misioneros, no sé qué, hermano, yo me voy a devolver. Y se devolvió. Como dijo Luis Miguel, dio la media vuelta. Y cuando Pablo lo vio, que Juan Marcos dio la media vuelta, le dijo: aquí sé que lo tengo entre ojos, papá. Pasaron los años. Segundo viaje misionero, Bernabé le dijo: vamos a llevarnos a Juan Marcos. Pablo le dijo: ¿qué? ¿Cómo que Juan Marcos? Ese flojo yo no lo llevo. Nos dejó botados en el primer viaje misionero. Y viene Bernabé y le dice: ¿qué? Pues yo sí lo llevo. Y Pablo le dijo: pues no lo llevo. Y Bernabé: pues sí va conmigo. Pues no va conmigo. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo es? Se pelearon tanto que se separaron. La convivencia traerá. Ay, pastor, no hable de eso. Porque es que algunos tienen falsas expectativas de la convivencia. Hermano, ¿es que somos ángeles o qué? Somos carne. Algunos de nosotros recibimos gente en nuestra familia, en nuestra casa, aunque sean familia. Las primeras 3 semanas tan lindas: ¿quiere esta? ¿Quiere? Ay, sí, ay, ya te sirva, ay, ya. Y después de un mes: ¿cuándo se va a ir este man que lléname la convivencia? Haga así, Nef, haga así. Roces. Ahora la pregunta es: ¿Pablo negó la fe por agarrarse con Bernabé? ¿Pablo dejó el ministerio por agarrarse con...? No, él siguió. Y años después Pablo mismo manda llamar a Juan Marcos, el que él rechazó, y dicen: tráigamelo porque es útil para el ministerio. El que aprende de los roces en la convivencia madura, pero el que no anda saliendo de iglesia en iglesia, de hueco en hueco.
¿Qué tal que Dios haya preparado este tiempo para que tú crezcas? Ay, hermano, a lo mejor Dios usa a tu vecino para que tú crezcas. Tuvo roces con Pedro. Pablo y son dos bombas atómicas. Pedro fue el que sacó la oreja y le cortó, sacó la oreja y le cortó la espada. Sacó la espada y le cortó la oreja. Era un hombre duro de carácter, pero se encontró con el berraco de berracos, Pablo. Y cuando Pablo vio que Pedro era hipócrita con los judíos, hipócrita con los gentiles, vino y lo llamó y delante de la gente le dijo: eres un hipócrita. A Peter. No tenga miedo, haga así. Vamos a la vallenato. Roces. Pero sabe una cosa, pero hasta el final de sus días Pablo tuvo equipo. Y cuando le está escribiendo a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Colosenses, a la carta a los Colosenses, le dice: saludos de Demas, mi compañero. Demas, un discípulo de él, un hombre de Dios. Y luego le escribe a Timoteo y le dice: Demas me ha dejado. Es decir, que Pablo tuvo gente que lo abandonó en la carrera, pero no dejó de convivir con otros. Sus últimos días en la prisión en Roma, tuvo a Lucas al lado de él, que Pablo estaba hablando y Lucas estaba escribiendo. Alguien diga: convivencia. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.